perdón, o el cubital, entonces procedemos ahorita a liberar uno de los dos lados. Si vemos que hay un llenado completo, que vemos que retorna el color rojizo natural de la mano, entonces podemos descartar una lesión vascular. Procedemos a evaluar al siguiente lado y si igual volvemos a exsanguinar, volvemos a hacer compresión sobre la arteria urnar y sobre la arteria radial y ahora nos vamos a la otra arteria. Si primero evaluamos la arteria ulnar, ahora evaluamos la arteria radial y procedemos a descomprimir uno de esos lados para así poder evaluar bien y ver si hay un componente vascular alterado. Luego, si nos vamos por el componente nervioso, en este sentido, tenemos que la lesión del nervio produce alteraciones motoras, sensitivas o simpáticas. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de evaluar si hay una lesión nerviosa? Venimos y le decimos al paciente, cierre sus ojos y agarramos una aguja, una grapa o la punta de un lápiz, algo fino, para poder estimular el área donde queremos evaluar. Entonces, volvemos a la parte anatómica. Ya sabemos que el nervio mediano va por en medio, el nervio cubital va hacia afuera, hacia el meñique, el nervio radial va hacia el pulgar. Entonces, esos son los nervios que vamos a evaluar y es aquí donde vamos a evaluar la parte sensitiva. Para ubicarnos de una forma más fácil y más simple, no venir y pensar como el índice es de un lado, el índice es del otro nervio. Entonces, si palpamos, por así decirlo, donde está ubicada la famosa tabaquera anatómica, si nos recordamos en clases de anatomía macroscópica, la tabaquera anatómica o la base del pulgar, y tocamos a ese paciente y el paciente tiene poca sensibilidad, podemos sospechar de una lesión del nervio radial. Si nos vamos a la punta del dedo índice, podemos sospechar, si hay hipoestesia o anestesia, podemos sospechar una lesión del nervio mediano. Y si nos vamos a la parte del meñique, podemos sospechar una lesión del nervio cubital. Aquí tenemos la imagen de la derecha donde podemos observar que realmente cómo está distribuida toda la inervación sensitiva. Recordemos que la parte, todos los nervios dan de inervación sensitiva y inervación motora, como mencioné anteriormente. De la inervación sensitiva, esa es donde podemos ver las diferentes imágenes. Y la imagen de la izquierda es la que resume un poquito cómo poder hacer una evaluación rápida del paciente cuando tenemos una lesión o sospecha de lesión nerviosa. Y así nos vamos por la parte motora. ¿Cómo podemos saber si este nervio radial, por ejemplo, a nivel de brazo o el tercio superior del antebrazo, si hay pérdida motora o si hay una lesión motora? Si nos recordamos igual a la parte anatómica, cuando hay una mano caída, mano péndula, o sea, hay lesión de todos los extensores, entonces aquí sospechamos de una lesión del nervio radial. Otra forma de poder evaluar si hay lesión de nervio radial de parte motora es también pidiéndole al paciente que extienda su dedo pulgar. Luego, si nos vamos a la parte del nervio mediano, la lesión alta del nervio mediano igual que nos va a producir lo que ya conocemos como la mano en garra. Aquí están comprometidos los flexores profundos, excepto los flexores profundos del anular y el meñique. Entonces también le podemos pedir al paciente que haga la posición del pulgar, que es juntar el pulgar con el meñique, entonces todo esto va a estar alterado. Usualmente, en una herida aguda, el paciente no va a tener ningún problema en realizar esto, pero al pasar de las horas va a ir imposibilitando a tener una lesión alta del nervio mediano. Si tenemos ya aquí lesión del nervio cubital, también va a producir anestesia de la parte cubital, o sea que no va a poder hacer la flexión del nervio, del meñique y de los profundos del anular y del meñique. Entonces aquí tenemos la famosa mano del predicador. Entonces si nos vamos a una parte sencilla, una parte básica para poder recordar eso es: mano péndula, hay una probable lesión del nervio radial. Mano en garra, hay una probable lesión del nervio mediano. Y una mano de predicador, hay una probable lesión del nervio cubital. Esas son formas que podemos recordar, mnemotecnias o cosas, como dicen, tips para poder recordar e identificar ese tipo de lesiones. A veces el paciente, como le digo, una herida fresca, el paciente moviliza la mano y está algo profundo y uno dice que extraño que no tiene nada, no tiene lesión tendinosa, pero no sabemos cómo está el nervio. Entonces, con el pasar de las horas, bueno, por ejemplo, si están en un centro de salud, en un hospital que no sea de tercer nivel, donde no hay un cirujano plástico, entonces por lo menos citar al paciente en 48 horas. Mire, me parece mejor lo cito en 48 horas para poder ver si hay, y entonces hacemos esto: flexione, extienda, y así en base a eso podemos ver ya si tiene alguna de estas características de lesiones nerviosas. En cuanto al componente muscular de los tendones, es aquí lo que más frecuente vemos y es aquí que cómo saber evaluar. Naturalmente, si ponemos en posición supina, o sea, la mano hacia arriba, y le pedimos a la persona que flexione,
forma una cascada. Podemos ver en la imagen de abajo donde el meñique va a ser el dedo más flexionado y el dedo índice va a ser el menos flexionado. Y esto forma una cascada que, si no se forma esa cascada, ya sospechamos de una lesión tendinosa. Otra forma también de diagnosticar una lesión tendinosa es mediante la maniobra del tenodesis, que aquí, ¿qué es lo que se le pide al paciente? Es venir, flexione la mano, la muñeca, perdón, y ya por naturaleza, al flexionar la muñeca, los dedos van a extenderse, y al momento de extender la muñeca, los dedos van a flexionarse. Entonces, si vemos que uno de esos dedos no está extendiéndose al momento de flexionar la muñeca, o viceversa, entonces ya podemos sospechar también de una lesión tendinosa. ¿Cómo evaluar un poco ya más práctico el mecanismo flexor? Por ejemplo, si queremos evaluar, recordemos que tenemos flexores superficiales y tenemos flexores profundos. La manera de evaluar los flexores superficiales es como vamos a fijar los dedos que los tenga extendidos sobre una superficie plana y vamos a pedir que flexione la articulación proximal. Estamos hablando de la parte más próxima a la palma de la mano, que flexione esa parte. Si el paciente tiene incapacidad para eso, evidentemente hay una lesión del mecanismo flexor superficial. Ya cuando hablamos del flexor profundo, en este caso igual lo que se hace es poner los miembros en extensión y bloqueamos nosotros, ponemos la mano así como demuestra la imagen de abajo. Bloqueamos la mano y solo dejamos las falanges distales y así podemos evaluar los flexores profundos. Recordemos, por anatomía, los superficiales llegan y se insertan a la falange proximal, o sea que son los encargados de realizar el movimiento de la flexión completa, pero los profundos llegan hasta la falange distal y son los que permiten el agarre. ¿Cuáles son más importantes? Los profundos. No tan así los superficiales, todos son importantes, pero si tenemos que decidir en algún momento cuál reparar, porque a veces como cirujanos plásticos nos toca eso, entonces en base a eso podemos decir que lo que yo prefiero es que un paciente agarre el lápiz a que solo pueda decir hola, por así decirlo. Entonces es aquí también, pongo imagen aquí de las diferentes zonas. Estas zonas son las zonas de Verdán que nos indican dónde está la lesión. Entonces, en base a esto, es un conocimiento también, volvemos anatómico. La mayoría de las cosas de trauma de manos, vuelvo y insisto, son anatómicas. Y es aquí donde, en base a eso, nosotros nos podemos ubicar como cirujanos qué tipo de tenorrafia, neurorrafia, o sea, qué tipo de reparación voy a realizar, qué tipo de sutura, qué tipo de nudo, en base a la ubicación de dónde está la lesión. Aquí tenemos otras imágenes igual de pacientes que frecuentan en el hospital escuela. Podemos observar, por ejemplo, la imagen superior, el paciente en extensión aparentemente tiene una herida en la zona 2 del dedo índice, pero le pedimos que flexione todos sus dedos y hay incapacidad para poder flexionar el dedo índice. Tenemos diferentes imágenes, como podemos ver, prácticamente ustedes pueden estar en relación con este tipo de cosas. Entonces, todo este tipo de pacientes que hay una sospecha que al final vamos a ver cuándo referir, siempre deben de ser referidos al cirujano plástico. El cirujano plástico es el encargado de realizar las tenorrafias, de realizar las neurorrafias y de realizar cualquier otro procedimiento en mano, excepto fracturas. Si ya comprobamos que hay una fractura, este es por parte del servicio de ortopedia. ¿Cómo evaluar el mecanismo extensor? Los extensores se evalúan solicitando al paciente que extienda los dedos y vemos cómo puede haber, usualmente puede hacer una mano como en garra, y entonces si vemos que hay incapacidad de realizar eso, le pedimos al paciente que levante tal dedo, o si tiene una herida directamente sobre un dedo, uno lo que le pide es como por favor levante ese dedo y así podemos ver si hay alguna lesión. Recordemos que el dedo índice y el meñique son los únicos dedos que tienen su extensor propio. Los otros dos dedos, o sea, ustedes intenten levantar el dedo largo, el dedo anular por sí solo, siempre se va a levantar otro dedo. Hay unas personas que lo pueden hacer porque se han adiestrado a eso, pero inicialmente solo los únicos dedos que tienen su extensor propio son el índice y el meñique. Entonces, ¿cómo se le pide al paciente? ¿Cómo evaluamos? Usualmente haciendo la famosa señal de Rock, levantando los dos dedos o pidiendo dedo por dedo, levante el índice y así podemos también diagnosticar cómo tiene un extensor, perdón, una lesión de los extensores propios de cada uno de esos dedos. Luego pasamos al componente osteoarticular. Aquí estamos hablando de las partes de las fracturas. Mencioné anteriormente que el dolor localizado, deformidad, un edema progresivo, equimosis, todo esto que nos lleve a sospechar sin tener una rayos X, siempre idealmente hay que referir al paciente al servicio de ortopedia.
prácticamente todos los hospitales espero que tengan la disponibilidad para poder utilizar una rayos X y poder comprobar si hay una fractura evidente. Es aquí donde una diapositiva un poco llena, pero que sí quiero que lo puedan tener el tiempo de leerla, y es cómo dar el manejo inicial a un trauma. Hay un montón de mitos con respecto a eso. Entonces, ya evaluamos al paciente, tenemos el conocimiento anatómico adecuado, evaluamos al paciente, ya vemos que el examen físico es normal, entonces no hay lesión tendinosa, no hay lesión nerviosa, no hay lesión de ninguna estructura, no hay ninguna fractura. Entonces, ¿qué se debe hacer? Lavar abundantemente con solución salina al 0.9 o agua destilada. No utilizar de preferencia, no utilizar dextrosa. Sé que en algunas veces puede ser difícil encontrar algún tipo de suero en un centro de salud, en un hospital, pero el punto es venir y lavar eso. Ahora bien, ¿cómo vamos a lavar? Antes de lavar, a veces ya es un mito, es como, no podemos poner anestesia sin lavar. No, debemos de poner anestesia y después lavar. Siempre primero la anestesia y después lavar. Aunque la herida esté sucia, uno viene, limpia localmente esa herida, le pone el algodón y alcohol y infiltra y bloquea esa herida. ¿Por qué? Porque no podemos concebir de provocarle dolor al paciente. Si pues empezamos a lavar sin anestesia, no podemos realizar un buen lavado. Entonces, volvemos a lo mismo, debemos bloquear al paciente utilizando lidocaína con epinefrina o sin epinefrina. La dosis máxima de lidocaína para infiltración sin epinefrina es 4.5 miligramos por kilo y con epinefrina es de 7 miligramos por kilo. Entonces, en base al kilogramo del peso, uno puede saber cuánto de lidocaína le pueden infiltrar al paciente para poder hacer un lavado adecuado. Siempre lavado con agua y jabón. Y algo bien importante, otro mito es venir y lavar o curar heridas con yodo. No, así se los tengo que decir, no. El yodo es citotóxico. El yodo sirve para preparar heridas. Si yo voy a operar algo, yo lo puedo preparar con yodo, pero no puedo lavar una herida o curar una herida donde después de cerrada, independientemente de si cerrada o abierta, con yodo. Si no tenemos otra cosa, entonces está bien, lo podemos diluir con solución salina, pero el yodo quema e irrita las heridas y retrasa la cicatrización. Entonces, por favor, les pido no utilizar el yodo. Entonces, una vez sabiendo esto, ¿qué hacemos? Venimos, repito, bloqueamos al paciente, le infiltramos lidocaína con epinefrina, sin epinefrina. Otro también mito es el uso de la epinefrina. Eso es algo que se ha visto que realmente si sabemos anatómicamente dónde va el paquete neurovascular, sobre todo en los dedos o en el lóbulo de la oreja o en sitios bien específicos donde se ha dicho que no utilizar epinefrina, entonces perfectamente lo podemos utilizar, no hay ningún problema. Nosotros la mayoría preferimos una lidocaína con epinefrina porque así nos ayuda a crear un efecto vasoconstrictor también. Entonces, si podemos y ubicamos el paquete neurovascular y sabemos que no vamos a introducir la epinefrina dentro del paquete neurovascular, entonces aspiramos y vemos bien, entonces no hay ningún problema de poder aplicar ese tipo de anestesia. Aquí es otra cosa bien importante. En caso de encontrar laceraciones o heridas con sangrado activo, otro mito que te hace hacerle torniquete, no. Lo importante es controlar la pérdida de sangre, no nos vamos a querer venir a poder limpiar, este paciente está desangrando y tira chorro y que llegan hasta el techo, cosas así. Entonces no, buscamos una gasa, una compresa estéril y aplicamos presión directa y elevamos el miembro y lo referimos. Punto. Con presión directa y referimos. Nada de poner torniquetes porque esto causa mayores daños. Otro de los errores comunes o de las creencias o queremos ayudar a ese paciente de una forma es clampear los vasos. Nos ponemos, bloqueamos al paciente o a veces sin bloquear venimos y, estaba sangrando la arteria y pum, le puse una hemostática o le puse una sutura. Por favor, no hacer ese tipo de cosas, porque recordemos que el paquete neurovascular, vena, arteria y nervio están pegaditos, son prácticamente trillizos. Entonces, si no tenemos un buen conocimiento anatómico o si no identificamos bien las estructuras, entonces, ¿qué hacemos al clampear? Vemos algo que está sangrando, solo clampeamos eso, ponemos una sutura y estamos lastimando el nervio. Y al final, lo más importante de la mano no es el tendón, no es las arterias, sino que son los nervios, porque son los que mayores complicaciones producen a largo plazo. Entonces, luego, una vez de que las lesiones tendinosas, las nerviosas, como he mencionado, requieren manejo quirúrgico. Entonces, siempre vigilar el control de la hemorragia, un lavado profuso, como estaba mencionando,
Y otra cosa, igual, si les llega un paciente y llega el momento de referirlos, este paciente de preferencia, para que la herida no vaya abierta, no vaya expuesta al ambiente, aproximar, poner puntos de aproximación. Inicialmente les podría decir no utilizar suturas como la seda. La seda se utiliza para ligar vasos únicamente, ligar ciertas cosas, pero para cerrar heridas prácticamente no, porque ahí la seda es una sutura trenzada, no absorbible, que acumula detritus, que acumula sucio y tiende a que se contaminen las heridas con mayor facilidad. Entonces, de preferencia, sé que a veces por sistema de salud su tipo de sutura es bien difícil, pero utilizar una sutura no trenzada como ser un nylon. Otro tipo de trauma frecuente es el trauma de los pulpejos y las falanges distales. Aquí los que frecuentemente se suele, a veces con remachar la puerta en un carro, remachar el dedo en la puerta de la casa, se suele afectar el pulpejo. Entonces aquí, en caso de amputación, hay que ver si hay exposición ósea o no. Si no hay exposición ósea, hay dos formas de tratar a este paciente. Lo voy a estar citando cada ciertos días porque eso puede cerrar, no hay exposición ósea, esto puede cerrar solo por segunda intención. Se le dejan medicamentos como andicerina, ketanserina, sufrexal, son todos parecidos, regeneradores tisulares, en donde el paciente va a cerrar al término de 2 o 3 semanas. Si vemos que esto tarda o si el paciente no quiere esperar todo ese tiempo por cuestiones de trabajo, entonces se debemos referir a ese paciente para colocar un injerto de espesor parcial o espesor total. En caso de tener exposición ósea, el paciente debe referirse y ahí es donde el cirujano plástico entra en trabajo para poder rotar un colgajo y buscar de qué manera darle una cobertura adecuada. En traumas de uñas, traumas unguiales, siempre lo que debe de hacerse es buscar y preservar la uña. A veces vemos que la uña está desprendida, en este caso, si vemos que está desprendida, hay que tratar de qué manera reinsertarla, colocar algunos puntos. A veces la uña está por completo resecada o avulsionada, entonces igual se debe tratar de poner como férula y eso va a dejar que la nueva uña vaya saliendo. Entonces no nos acostumbremos a querer quitar eso. Y esto aquí me meto una parte dermatológica, uñas encarnadas. Uñas encarnadas las suelen manejar médicos generales, médicos internistas, perdón, no médicos internos o cualquier tipo de médicos en general. Y con una uña encarnada solíamos quitar la uña por completo, no es necesario. Uñas infectadas no es necesario. Entonces volvamos a lo mismo. A veces con hacer mastectomía o quitar parcialmente una uña, se ha visto que el paciente resuelve mejor. En cuanto a las amputaciones, el primer paso es garantizar la estabilidad hemodinámica. Recordemos, si una amputación de mano ha perdido bastante sangre y queremos salvar a ese paciente, pero nos olvidamos de la parte hemodinámica. Entonces debemos de tener estabilidad del paciente, detener la hemorragia, como se ha descrito anteriormente, haciendo presión local, y si está el paciente chocado, hacer reanimación. Siempre su profilaxis antitetánica y siempre a todo paciente dar un tratamiento antibiótico de amplio espectro. Ahora bien, pregunta de muchos, ¿cómo enviar esa mano, ese dedo, esa falange amputada? ¿Cómo debe manejarse y cómo debe enviarse? Entonces es aquí donde podemos ver la imagen de superior izquierda, en donde agarramos el miembro, lo limpiamos, en una gasa húmeda con solución salina estéril, lo guardamos dentro de una bolsa impermeable, seca, sin nada, y esa bolsa la introducimos, ya sea dentro de una bolsa, dentro de una paila, con hielo o con agua bien helada, a temperatura de 4 grados. Usualmente tenemos la costumbre de venir y agarrar el miembro amputado y lo metemos en hielo. La oreja lo metemos en hielo. El dedo lo metemos en hielo. No, porque con eso están causando una quemadura por congelación. Entonces, al final no podemos realizar una revascularización o una reimplantación del miembro. Entonces, este es el manejo adecuado para hacer ese tipo de procedimientos. Entonces, una vez que hacen eso, el paciente va remitido a un centro especializado y ahí es donde uno define también si puede hacer. No todo, aunque a pesar de que se le dé el manejo adecuado, el diagnóstico oportuno, no todo paciente va a ser candidato a ser reimplantado. Y eso ya es otro tema para tocar. Algo que debemos de saber, cuánto tiempo tenemos, usualmente no más de 6 a 8 horas para poder mandar a ese paciente. Entonces, hay que actuar con bastante prontitud para poder enviar a ese paciente y poder hacer un implante. Otro tema de vital importancia en trauma de manos es el síndrome compartimental. Todos conocemos el síndrome compartimental, que es cuando hay un aumento de la presión de los compartimentos.
está comprometida la circulación, está comprometida la perfusión y compromete su viabilidad. ¿Cuál es el diagnóstico clínico? Si conocemos las 6 P's, las 6 P de palidez, dolor, de pain, poiquilotermia, ausencia de pulsos, se me escapa ahorita la otra 6, pero conocemos que son las 6 P's, que en base a esto es que podemos venir y diagnosticar el síndrome compartimental. Hay otras formas también, como medir la presión intracompartimental, que cuando ya tenemos una presión arriba de 30 entre los compartimentos, ya es prácticamente que le indica a uno que tiene un síndrome compartimental. Vamos a ver un miembro edematizado, tenso a la palpación, disminución de los pulsos, debilidad muscular que puede llegar a parálisis. Entonces, ¿el tratamiento cuál es? Es la descompresión quirúrgica de los compartimentos afectados mediante una fasciotomía descompresiva. El miembro compartimental no solo se va a dar en manos, se puede dar en miembros inferiores, se puede dar en cuello, se puede dar en tórax, se puede dar en abdomen. Pacientes quemados que vienen con quemaduras por flama, quemaduras por pólvora, quemaduras, cualquier tipo de quemadura que son lo suficientemente profundas, también pueden presentar un síndrome compartimental y es de vital importancia saber identificar todos estos síntomas. Algo bien importante, una vez que al paciente le hemos dado un buen manejo, se le ha dado ya manejo por parte del cirujano plástico, es la rehabilitación. A veces el paciente no quiere regresar a un centro de tercer nivel y lo operamos y se desaparece, pero siempre llega al centro de salud por retiro de puntos, porque quiere que lo miren cómo está la herida. Entonces aquí algo que tener bien claro en cuenta, que es la rehabilitación. Hay diferentes tipos de rehabilitación, la rehabilitación activa, la rehabilitación pasiva. Usualmente 3 a 4 semanas después de operar a un paciente ya se inicia la rehabilitación. 60-70% de un paciente con trauma de mano que ameritó cirugía, el trabajo está hecho por parte de la cirugía. El otro 30-40% es por parte de la rehabilitación. Entonces, si el paciente quiere quedar lo más parecido a como era antes con su función, sensación y cualquier movimiento, entonces debe de acudir a una buena rehabilitación. Aquí me salgo un poquito de lo que es trauma, pero me voy a infecciones de mano. ¿Por qué? ¿Por qué lo menciono? Porque igual es algo bien frecuente. No podemos obviar que estas infecciones de mano las podemos ver en cualquier parte y que hay que saber cuándo podemos referir. Entonces, ¿cuáles son las infecciones de mano más comunes? Las paroniquias, eponiquios. ¿Qué es esto? Esto es infección en el lecho unguial, como tenemos la imagen superior izquierda, infección del lecho unguial, que a veces hay demasiado dolor, demasiado rubor, que se siente caliente. Esto por complicaciones a veces por un uñero. Entonces son de las infecciones de mano más comunes. ¿Esto lo vamos a referir? No. Esto le podemos dar manejo médico, le podemos dar cobertura antibiótica y le podemos estar vigilando. ¿El felón qué es? El felón es un absceso en el pulpejo del dedo que amerita desbridamiento. Entonces, por lo tanto, debemos de referirlo. Celulitis, ya conocemos que son diferentes cambios inflamatorios, entonces esto también es muy frecuente también, que no necesita necesariamente, no hay necesidad de referirlo. La tenosynovitis es inflamación de la vaina flexora usualmente, entonces aquí pedimos al paciente, vemos el dedo inflamado, vemos cambios inflamatorios locales y el paciente refiere bastante dolor al flexionar, entonces consideramos una tenosynovitis que debe ser manejado con manejo hospitalario y con antibióticos. Luego tenemos otras infecciones como abscesos, úlceras, quemaduras, artritis séptica, fasciitis necrotizante, mordeduras de perro, humano, animales, que también todas estas merecen ya sea un drenaje, un desbridamiento o una cobertura amplia intrahospitalaria. Principios básicos de la infección de mano, entonces deben de ser tratadas con reposo, elevación del miembro e inmovilización. Si ustedes se fijan en cuanto a trauma de manos, infección de manos, la elevación del miembro es de vital importancia, quemaduras también. ¿Por qué es de vital importancia? Porque usualmente el paciente no quiere movilizar esa mano, está bien, pero por lo menos pedirle que la mantenga en elevación. ¿Para qué? Para que no se inflame mucho, no se inflame la mano y el edema disminuya si tiene edema, y si no, que no lo forme. Porque ¿qué pasa si el paciente tiene la mano hacia abajo o no hace mucho movimiento? Entonces el paciente va a poder crear un absceso o una inflamación severa que vaya a llevar a un síndrome compartimental. Si vemos tejido infectado que requiere debridamiento o amerita drenaje, hay que referirlo. Siempre su apropiado antibiótico y siempre cuando tengamos una infección de mano que no resuelva de 24 a 48 horas que esté con cobertura antibiótica, hay que referirlo. Un poquito hablando de microorganismos, conocemos que la mayoría está igual como cualquier infección de piel, Staphylococcus aureus, un 50-80%, los streptococos gram negativos, los gram negativos anaerobios en pacientes diabéticos,
el estreptococo alfa hemolítico, igual el Legionella, Chorrodoins, que esto es sobre todo en mordeduras humanas. Pareciera ilógico, pero hay una alta incidencia ahorita de mordeduras humanas en orejas, en dedos, entonces hay que tener en cuenta esto, que yo podría decir que la boca es más contaminada que la boca de un perro, la boca de un humano. Entonces hay que tener bastante importancia. Si hay una mordedura de mano, de preferencia, ingreso hospitalario. Pasterola moltósida es igual porque mordeduras de perros, micobacterias y hongos en pacientes crónicos. Aquí por eso hablo un poquito de las mordeduras de animal, que el 90% son de caninos, 5% de gatos. Estos usualmente son cerca de las articulaciones, pueden causar osteomelitis, tendinocinovitis o abscesos. Entonces a veces podemos ver una mordedura de un animal pequeña, no hay que menospreciarla, hay que indicarle mejor un buen tratamiento, amoxicilina, ácido clavulánico, ampicilina, sulbactam, cefoxitima, porque ya conocemos sus agentes causales y estos pueden causar cualquier tipo de complicación. Otro mito, y aquí bien importante, si tenemos una herida extensa, una herida reciente que no tenga más de 4 a 6 horas, una herida en cara, teníamos la creencia de dejarla abierta porque es mordedura de perro, dejarla abierta porque es mordedura de gato. No, esta se debe cerrar. Usted pone anestesia, lava súper bien y se procede a cerrar una herida. Si estamos en mano o vemos que la herida está muy contaminada, siempre hay que lavar muy bien y también podemos aproximar. Entonces, olvidémonos de eso de que herida, mordedura de un animal, la herida queda abierta. No, si usted lava bien esa herida, la puede cerrar sin ningún problema. Aquí tenemos una imagen de diferentes pacientes que hemos tenido ya en el hospital escuela, donde hemos visto que por un mal manejo, una mala referencia, un tratamiento no oportuno, un mal manejo o un poco conocimiento anatómico, hemos tenido que llegar prácticamente, y vulgarmente dice, a destazar la mano. Entonces estos pacientes al final terminan con lesión nerviosa crónica o terminan con alguna lesión tendinosa crónica, y entonces que va a afectar a largo todo ese manejo. Por último, tenemos las recomendaciones, aquí resumido, cuándo referir a un paciente. Entonces, tenemos un trauma de mano diferente a una laceración simple o una herida lineal de piel. O sea, si no es una herida lineal o una laceración simple, hay que referirlo. Tenemos una herida con pérdida de piel, hay que referirlo. Tenemos un trauma por aplastamiento o abulsión, hay que referirlo. Tenemos una amputación, hay que referirlo. Tenemos una sospecha de síndrome compartimental, hay que referirlo. Tenemos una sospecha de lesión a huesos, tendones, vasos, nervios o cualquiera de los componentes que hemos mencionado, sea abierto o cerrado, hay que referirlo. Infecciones de manos, hay que referirlo. Básicamente, ¿qué les quiero dar a entender con esto? Un 90% de los traumatismos de manos o infecciones de manos tienen que referirse, no se los queden. Hay que saber, igual, aunque usted lo vaya a referir y no lo vaya a manejar usted como médico, siempre es importante saber, y qué bonito es leer cuando le envía una referencia, doctor Cruz o doctor fulanito de tal, le envía un paciente con lesión de tal y tal y tal y tal cosa. Entonces uno queda como, pucha, qué bien, qué conocimiento que tiene esta persona. Le di tal manejo, lo limpié, le puse anestesia, lo limpié, le di primeros auxilios, lo cerré, lo suturé con tal sutura y todo eso. Entonces, en base a esto, uno puede definir cuándo hacer una buena referencia y no tener problemas con ese tipo de pacientes. Eso es todo. Muchas gracias. Doctor Cruz, definitivamente no hay muchas preguntas porque nos abordó todas las preguntas que podíamos tener gracias a su excelente presentación. Más que todo, doctor, quiero hacer un pequeño panel entre usted y yo, ¿verdad? No sé, alguien de los muchachos o de los colegas que se encuentren en línea, igual me pueden escribir con una levantadita de mano si quieren opinar algo. Doctor, quiero comentarle este caso. No es un caso real, es un caso ficticio, pero quiero que usted nos oriente qué hacer. En un día de turno, de noche, en un hospital regional, ¿cómo referir, doctor, un paciente con una lesión nerviosa? Una es una lesión nerviosa por herida por arma blanca y otra lesión nerviosa por herida por arma de fuego. ¿Cómo referirlo y cuándo referirlo en los diferentes dos casos? Tenemos una herida por arma blanca, me menciona, ¿verdad? Herida por arma blanca, doctor, y otra herida por arma de fuego. Y sospechamos una lesión nerviosa.
Entonces, ¿cuándo referir a ese paciente y cómo? El que tiene una lesión de herida por arma blanca y el que tiene una lesión de herida por arma de fuego. Ok, independientemente del mecanismo de trauma, recordemos, y aquí nos vamos a ir primero por la parte de por herida por arma blanca. Tenemos el paciente con su herida abierta, entonces hacemos lo siguiente, venimos, hacemos una buena anamnesis, un buen examen físico, anestesiamos al paciente, identificamos la lesión, a veces el paciente por dolor no hace movimientos, no, o pretende que cuando uno lo toca le duele, entonces hasta que anestesiamos a veces es mejor anestesiar primero y después evaluar. Entonces anestesiamos al paciente, procedemos a lavar bien, evaluamos al paciente, diagnosticamos y sospechamos que hay una lesión nerviosa, ¿ok? Ponemos puntos de aproximación, volvemos al paciente y lo referimos. Usualmente estas heridas, gracias a Dios por así decirlo, las heridas tendinosas, las heridas nerviosas, tenemos hasta 2 semanas para poderlas reparar. No son algo que tiene que irse ya, no. Podemos referirlo con tranquilidad, hacer el trabajo bien y poderlo referir para poder hacer una buena neurorrafia en este caso, que es reparación nerviosa. No así como una herida vascular, ojo, una herida vascular es totalmente diferente. Entonces, ya tenemos una herida por arma de fuego, a veces estas heridas son heridas obviamente que atraviesan la mano, porque la mano es bien raro que una herida no atraviese y que se quede el disparo ahí, la bala. Entonces usualmente atraviesan, usualmente hay fracturas cuando estamos hablando de una herida por arma de fuego en la mano. Entonces es aquí bien importante, porque aquí estamos hablando de una lesión totalmente diferente. Aquí en heridas por arma de fuego uno tiene que determinar el trayecto nervioso porque el nervio está avulsionado. Cuando el nervio está avulsionado no es lo mismo cuando el nervio está cortado limpio y poder hacer una reparación primaria a cuando el nervio está avulsionado. Cuando está avulsionado prácticamente ahí no podemos hacer una neurorrafia primaria ni una tenorrafia, ni aunque quisiéramos reparar los tendones, si estos están avulsionados prácticamente no. Entonces aquí ya recurrimos a una reparación secundaria. Si en el caso de los tendones hablamos de injertos tendinosos, si acaso igual lo mismo, si hablamos de nervios, igual hablamos de injertos nerviosos, un procedimiento que se toman con una cirugía secundaria y que también igual no recurre a algo de emergencia que hay que referirlo en las primeras horas. Gracias a Dios, como vuelvo y repito, tenemos 2 semanas para poder atender eso. Sí, excelente, doctor, porque creo que usted también ha tenido la experiencia de estar recibiendo pacientes a las 2 de la mañana, ¿verdad? Por un disparo en la mano, o ya sea en el antebrazo o en cualquier parte, y que porque tiene lesión nerviosa o lesión tendinosa es el motivo de referencia, haciéndole gastar 7,000 lempiras a ese paciente con una ambulancia que era prácticamente innecesaria que en ese momento llegara. A esa conclusión quería llegar, doctor. Entonces, mire, usted y yo, doctor, que ya estamos en el área como especialistas, ya tenemos que abrirle los ojos a los médicos generales, a los colegas que se encuentran en estos hospitales regionales, que por temor, envían los pacientes, por evitarse un problema o porque un cirujano que no se actualiza, que quedó en los años 90, cree que hay que referir ese paciente inmediatamente porque no lee. Porque eso es lo que pasa, doctor Cruz, que muchos ya no quieren leer, ya no quieren seguirse actualizando. Y gracias a usted que nos permite, como su especialidad se lo da, ampliarnos este conocimiento, un conocimiento fresco, un conocimiento actualizado de medicina basada en evidencia, del nuevo reto que tenemos los cirujanos en la cirugía moderna. Y ese es nuestro lema, doctor. Ese es nuestro lema. La otra pregunta, doctor, ¿cuál es el sitio anatómico que más frecuentemente se lesiona en la mano? ¿Cuál es el sitio anatómico de la mano que más se lesiona? La mayoría, el sitio anatómico es obviamente los dedos. Si nos vamos por zona entre flexores y extensores, realmente podríamos decir que está muy similar, pero la mayoría son flexores, ligeramente. Flexores, zona 2. Zona 2 estamos hablando de aquí esta parte entre la palma y la falange proximal. Esa es la zona 2 y de hecho es la más complicada de poder reparar porque ahí van las poleas, va el paquete neurovascular, pero son las que más frecuentemente se lesionan. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas están, o sea, quienes más aquí, por ejemplo, por experiencia del hospital escuela, quienes más sufren lesiones por arma blanca, son los que se dedican a cortar grama, a cortar monte, a agricultores que están con el machete, obviamente, por suerte, su mano no dominante, pero igual, eso es su mano, al fin y al cabo es su mano. Entonces, en algún mal movimiento o agarrando el pasto o algo así, tienen esa lesión en esa área donde le estoy mencionando.
Excelente, doctor. Doctor, le quería hacer un comentario muy personal. Los pacientes, usted muy bien nos explicó, incluso hasta nos dio imágenes sobre las lesiones de las falanges distales de cualquier mano de cualquier paciente, derecha o izquierda, diestro o zurdo, etcétera. La pregunta es, doctor, con todo respeto se lo digo, yo sé que usted es cirujano plástico y lo respeto mucho, lo admiro también porque sé que es un muy buen cirujano plástico, pero usted sabe que yo también hago guardias en el Seguro Social. Igual, pues me toca a veces estar en el día en el hospital escuela, doctor. Tal vez con usted no tengo queja, no, o sea, por cuestión de ética, no me voy a referir a nombres, pero sí he visto un fenómeno, doctor Cruz, que me gustaría un comentario muy sincero de su parte. ¿Qué pasa, doctor, cuando yo tengo una lesión de una falange distal? ¿Cómo valorar esa lesión de una falange distal que ha presentado un paciente a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, y el cirujano plástico decide, no sé, si ingresarlo para evaluarlo, que eso sería lo mejor? Es mi humilde opinión, recuerde, yo no soy plástico, solo soy cirujano general, pero usted sabe que nos dan conocimientos generales de al menos de la atención inmediata del paciente con lesiones de mano. Y entonces este paciente he escuchado, doctor Cruz, no, dele alta, ya no hay nada que hacer con ese dedo. Entonces yo quiero un comentario suyo, porque yo digo, ¿será la misma respuesta en Clínicas Medical Center que lo llamen a las 2 de la mañana por esa lesión, que no hay que hacerle nada y que va a perder el dedo, doctor? O sea, se lo digo, doctor, porque estos webinars también ya hay que ir abriendo y cambiándole los chips a los nuevos médicos, porque probablemente, doctor, aquí, en esta conferencia que tenemos 18 expectantes ahí, ¿verdad? Más de alguno de ellos va a ser cirujano plástico, pero que no sea el cirujano plástico para andar el Mercedes-Benz, doctor Cruz, sino que sea el cirujano plástico, que si trabaja en una institución pública, doctor, usted ya me conoce cómo soy, doctor, yo siempre hablo con la verdad, pero es injusto, considero yo, que un cirujano plástico en una guardia mía me diga a mí, ya no hay nada que hacer con este dedo, denle en alta, hágale unos puntos de aproximación y ni modo. Quiero su opinión, doctor. Puede ser que en algunas ocasiones no haya nada que hacer a esas lesiones de pulpejo de dedo, pero en la mayoría de las veces creo que se les puede ofrecer algo. Una opinión al respecto, doctor, muy personal suya, gracias. Sí, habría que ver realmente. Siempre es como que estemos hablando de una consulta por WhatsApp, por videollamada, lo que sea, nunca va a ser como venir y evaluar al paciente en persona. Siempre un montón de pacientes a mí me preguntan, doctor, mire, y me mandan fotos, quiero que me haga esto, que me haga lo otro, o quiero que me repare esto. Nunca va a ser lo mismo que evaluar al paciente en persona. Hay bastantes criterios que, que uno puede decir cuando hay una lesión, en este caso de pulpejo de falange distal. Y es lo que mencionaba igual, dependiendo. Si a veces traen pedacitos de piel, pero no está expuesta, la falange no está expuesta, la parte ósea, ese paciente perfectamente va a cerrar por sí solo. Entonces, ahí sí se vale decir, no hay nada más que hacerle, eso va a cerrar solo. Si ya está expuesto, habría que ver igual, o si hablamos de una amputación, habría que ver cómo fue esa amputación, el tiempo que lleva, si ya lleva más de 6 horas, definitivamente no hay nada más que ofrecerle. Y es aquí el mecanismo de trauma. Saber y presentar al paciente dependiendo quién esté presentando, porque no es lo mismo una herida limpia a que venga un dedo amputado por una herida por arma de fuego. Una herida por arma de fuego o por un estallamiento de un cohete, de un mortero, que ya viene de temporada navideña y vamos a ver cómo se presenta eso a cada rato, que se le amputó el dedo porque tiró un mortero. Lastimosamente ahí sí estamos hablando de que ya no hay nada más que hacer, porque yo como cirujano plástico para poder reimplantar un dedo, una falange, una mano, tengo que tener los tejidos bien limpios, claro, pero si están evolucionados lastimosamente, ahí no hay que hacer nada. Pero no por eso estoy obviando con lo que menciona usted, que sí debe de haber una evaluación personalizada en persona, en físico, para poder determinar y poder decir, no hay que hacer o sí hay que hacer. Muchísimas gracias, doctor. Mire que tengo una pregunta del auditorio. Dice, ¿cuánto tiempo tarda la cicatrización de una lesión de nervio una vez que se ha realizado la reparación, la neurorrafia, doctor? Dependiendo dónde fue la lesión. Lesiones, recordemos que el nervio viene del plexo braquial aquí a nivel de la clavícula, pasa por la región axilar, pasa por el brazo, el antebrazo y llega hasta la mano. Entre más distal esté la lesión nerviosa, más rápido va a haber una regeneración.
Si tenemos a nivel de mano, estamos hablando que en 30 días ya podemos tener una regeneración. Menciona la literatura que 1 milímetro nervioso por día va a ir avanzando. Entonces, si tenemos una lesión nerviosa a nivel de aquí, los que me están viendo, a nivel de la zona 2, entonces va a tomar 1 milímetro por día en regenerar. Entonces, estamos hablando que nos va a tomar 2 a 3 días. Pero imagínense que tenemos una lesión a este nivel del antebrazo, 1 milímetro por día, entonces nos va a llevar hasta 4 días, hasta 4 meses o hasta un poquito más. Entonces, en base a eso, la cicatrización. Perfecto, doctor. Solo un último comentario. Me gustó mucho, doctor, y estamos en sintonía, igual que con el expositor anterior, el uso del yodo. Déjeme decirle que era mi sueño el Congreso de Cirugía este año. Iba a tocar el tema de manejo de las heridas quirúrgicas. El día de mañana yo tengo el tema de manejo de abdomen abierto, que va más dirigido a los médicos, a los cirujanos. Pero yo iba a tocar, doctor, el tema del manejo de las heridas quirúrgicas y usted lo volvió a tocar, doctor. Lo felicito. Tenemos que hacer esa campaña, doctor, de que el yodo es muy irritativo. El yodo nos ayuda para nuestra cirugía, para evitar la profilaxis de una infección de sitio quirúrgico y preparar nuestro sitio estéril. Pero para curar heridas no es lo correcto, ¿verdad? Entonces, es importante eso que usted tocó porque aquí tenemos auditorio que ya es momento que se den cuenta que no debemos de usar yodos en las heridas. Cuando yo opero a un paciente, doctor, no sé si de repente usted puede ser más estricto porque sus cirugías a veces son estéticas y no solo son por trauma, que también yo sé que usted es cirujano reconstructivo. Pero nosotros que hacemos a veces cirugías que son limpias o algunas veces limpias contaminadas, uno dice, y tengo que limpiarme la herida. No, con su baño jabón diario, usted se baña, su champú se limpia y se acabó. Eso sí, manténgame su herida limpita y seca, porque si está húmeda ya nos complicamos. Es el caldo del cultivo para la futura bacteria. Entonces, doctor, gracias por esa enseñanza, que no solo la pienso yo, la piensa usted también, y ojalá que ese yodo, es el chip del yodo, lo cambiemos, ¿verdad? Porque Sí. no es el tratamiento para limpiar heridas o hacer manejos. Y se lo digo, ¿sabe por qué? Porque enfermería le gusta mucho. Mire, doctor, enfermería hasta me deja gasas con yodo en las heridas y toda la vida uno los anda quitando. Igual las heridas, si estás en casa no necesitas cubrirlas. Tal vez cubrirlas si va a salir a algún lugar o algo y la exposición al polvo. Las heridas entre más expuestas estén, claro, en la casa, no al sol, porque ya sabemos el sol es muy irritativo para las heridas quirúrgicas, cicatrización, y hablamos del proceso de 5º año de cirugía, cuando nos enseñan lo que es la epitelización de la cicatrización, ¿verdad? Pero sí, eso es un comentario muy válido, doctor, muy aceptado. Gracias por tocar la parte de la mordedura de perro. Toda la razón, doctor. Usted rompió ese mito. Las heridas de perro, todas hay que dejarlas abiertas. Yo sé que hay residentes de cirugía que lo hacen. Entonces hay que jalarle las tuercas ahorita, que si es una herida que recién ha pasado 1 o 2 horas, se puede limpiar y cerrar. Más cuando son heridas grandes, heridas complejas, que son complejas en el aspecto que son grandes, ¿verdad? En longitud, no precisamente que sean profundas, que esté hasta hueso involucrado, sino que son heridas largas en longitud, valga la redundancia. Doctor Cruz, no sé si tiene algún comentario final. No, solamente agradecer por la invitación y cualquier cosa estamos disponibles para todo el mundo, cualquier pregunta, sin temor, no hay ningún problema, estamos a la orden. Ok, doctor, yo realmente estoy muy agradecido de nuevo con usted, ¿verdad? Por habernos permitido haber tenido este conocimiento amplio sobre el manejo de un trauma de mano, esos criterios específicos, como usted dice, casi el 90% de los traumas de manos hay que referirnos porque es la vida de ese paciente para poder subsistir, trabajar, comer, etcétera. Y realmente sí fue un tema muy enriquecedor. Se tocaron muchas cosas tabú que las rompimos, doctor, para el mejor conocimiento de nuestros espectadores y colegas para hacer unos médicos diferentes. Muchas gracias, doctor. Pase unas muy buenas noches, igual al auditorio. Buenas noches, igual a todo el mundo. De nombre de la Asociación Quirúrgica del doctor Castejón como presidente, pues les agradecemos a todos su asistencia. Son ustedes muy gentiles y esperamos verlos el día de mañana, igual con el tema del manejo del paciente politraumatizado, cuándo detectarlo, cuándo referirlo, y luego hablaré yo sobre el manejo del abdomen abierto, que es un dolor de cabeza para todos los pacientes que presentan fístulas abdominales o algunas lesiones complejas de partes blandas. Saludos, pasen buenas noches y hasta luego.